Buenos días y bienvenidos a todos a nuestro webinario Industria Farmacéutica, una historia de transformación y crecimiento. Mi nombre es Rafael Andrés Díaz Granado, soy el director ejecutivo de FIFARMA y me enorgullece muchísimo tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy los resultados de un estudio que llevamos a cabo con el IQVIA Institute y tener unas conversaciones muy interesantes con un grupo de panelistas y participación de compañeros de la industria que nos van a acompañar durante la próxima hora y media. Primero lo primero, eh, el webinario se va a llevar a cabo principalmente en español. Algunos momentos van a ser en inglés, pero para quien le interese, si bajan a la barra de abajo de la parte del Zoom, hay un globito que dice Interpretation y ahí pueden escoger el idioma que quieran. Hay traducción simultánea a inglés, portugués y español. Entonces, por favor, escuchen el webinario en el idioma que más les convenga. Como comenté, en la agenda del día de hoy tenemos la apertura por parte de Florencia Dávila y después vamos a tener a Mauricio Cifuentes de IQVIA dando los detalles de los resultados del estudio y de ahí pasaremos a un panel donde tenemos a Eva María Ruiz y Andrea Seiter acompañando a Mauricio para poder contestar preguntas que ustedes nos hagan a través del auditorio y cerraremos con un wrap-up y algunas conclusiones de aquí a las 11:30. Entonces, de nuevo, estoy sumamente entusiasmado de que nos acompañen el día de hoy y quisiera pasarle la palabra a Florencia Dávila. Florencia es VP para Latinoamérica de Bristol Myers Squibb y además es el chair de FIFARMA y un gran ejemplo de liderazgo femenino en la industria farmacéutica en la región. Flor, te paso la palabra. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación en este evento. Desde FIFARMA queremos generar este tipo de espacios para discutir, donde podamos presentar, analizar y debatir sobre asuntos que realmente son importantes y claves para la agenda de salud. Hoy quiero reconocer especialmente a quienes estuvieron detrás de este gran proyecto, que es el equipo que tenemos dentro de FIFARMA, de Value and Access, y a todo el staff de FIFARMA que hizo posible materializar este evento el día de hoy. Hoy es un momento muy importante porque vamos a dar a conocer los resultados de IQVIA. Es un estudio que por primera vez se realiza en la región de Latinoamérica, donde se revisa el impacto que tiene el sector farmacéutico en lo que respecta al ámbito económico y social. Hoy sabemos que la industria farmacéutica genera un impacto muy grande desde lo que respecta a la investigación y desarrollo y el cambio de cursos de distintas enfermedades, y lo hemos vivido recientemente y lo estamos viviendo con el efecto de pandemia. Desde FIFARMA lo que buscamos es generar sistemas de salud sostenibles. Sabemos y somos conscientes que para esto es clave basarnos en nuestros pilares claves. Uno es la ciencia y la innovación, el segundo es el foco en nuestros pacientes y el tercero es generar alianzas y de trabajo colaborativo con nuestros principales actores del sistema de salud y acompañarlos a través de poder proponer y realizar soluciones innovadoras que tengan alto impacto para los pacientes de nuestra región. Y en base a eso también es importante destacar el impacto que trae la innovación. La innovación trae resultados tangibles para nuestro sistema económico, para nuestros países y para la región como un todo. Y en esto tenemos un amplio foco en la innovación, traer la innovación en forma más temprana para que más pacientes accedan a terapias que cambien el curso de sus enfermedades, de su salud y sus vidas. En esto quiero llevarlos a un llamado a la reflexión el día de hoy. Creo que es un momento especial e importante para que, más allá de que podamos conversar sobre los resultados del estudio, reflexionemos sobre cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad en lograr entre todos un sistema de salud sostenible y equitativo para que más pacientes en nuestra región accedan a los tratamientos. En ese sentido, los invito nuevamente con Rafael a que podamos seguir dialogando y que disfrutemos de este espacio y de este espacio de diálogo y de discusión tan productivo. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Florencia, y gracias siempre por el apoyo que nos das como chair de FIFARMA. Bueno, creo que vamos a entrar un poco al grueso del contenido del webinario del día de hoy, y para eso me gustaría presentar a Mauricio Cifuentes. Él es Principal de los Consulting Services de la región andina para IQVIA,
y uno de los motores detrás de la generación de este estudio. Él nos va a compartir algo de detalles de lo que han sido los temas principales que ha encontrado el estudio, y de ahí pasaremos, como comenté, a un panel donde vamos a tener a Mauricio y a otros expertos de salud en la región, siempre coherente con lo que mencionaba Florencia, y es en FIFARMA nos encanta crear espacios de diálogo, buscando encontrar la forma de crear sistemas de salud sostenibles y los mejores resultados para nuestros pacientes en la región. Entonces, con eso, Mauricio, te paso la palabra. Bienvenido al webinario. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días para todos. Por favor, Rafael, ¿tú me puedes confirmar que se ve mi pantalla? Se ve perfectamente, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un gusto para todos. Como lo mencionó Rafael, la idea es compartirles las conclusiones del estudio realizado por IQVIA sobre el impacto de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo en Latinoamérica, en el cual se desarrollaron distintos temas que estaremos recorriendo a través de la siguiente agenda: los objetivos y metodología del estudio en primer lugar, los principales hallazgos en términos del impacto económico y el impacto social y humano de la industria farmacéutica en general y de la investigación y desarrollo en la región, y las áreas para incrementar el valor de la industria farmacéutica en América Latina. Para iniciar con los objetivos y metodología del estudio, en primer lugar, el objetivo y la búsqueda es proveer una perspectiva integral del impacto de la industria de investigación y desarrollo en América Latina a través de tres dimensiones principalmente: el valor económico en términos de la contribución a la actividad económica y medida en los principales indicadores económicos para medir el impacto de una industria para un país; el valor social y este componente muy importante en términos de los beneficios de los medicamentos innovadores en la región, tanto para los pacientes como para los sistemas de salud y la sociedad en general; y por último, el valor humano en términos de los beneficios de los medicamentos innovadores desde la perspectiva de los pacientes. Y en función de este análisis y estos diferentes componentes, la identificación de las áreas prioritarias para incrementar el valor de los medicamentos innovadores en los países de América Latina, a partir de estos impactos en los países que se consideraron dentro del alcance del estudio. Entre de esos tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. En todos esos países, a partir de información disponible en términos de estadísticas de los países, en términos de sus condiciones económicas y sobre todo de la información del impacto de la industria farmacéutica, hicimos el análisis de esos tres elementos y dimensiones del estudio. Para realizar el estudio y en términos de la metodología, se utilizaron fuentes de investigación secundaria, entrevistas a ejecutivos de la industria y entrevistas a pacientes. Dentro de la investigación en fuentes secundarias de información se tuvieron en cuenta estadísticas publicadas por los departamentos de estadística de cada uno de los países, publicaciones especializadas de organismos multilaterales como el Banco Mundial y estudios disponibles previos de IQVIA y fuentes internas de información de nuestra compañía. Adicionalmente, dentro de las entrevistas a los ejecutivos de la industria, se entrevistaron 2 ejecutivos de compañías farmacéuticas de la industria de investigación y desarrollo, en las que se abordaron temas como la inversión en investigación y desarrollo, uno de los temas claves de la industria, temas como capital humano, programas de soporte a pacientes, iniciativas de sostenibilidad de las compañías en la región, y esto alrededor de esta conversación y de los insumos de información que nos proveyeron estos 2 ejecutivos para entender toda esa dinámica de la industria farmacéutica, para entender esas características que tiene su operación en los países de la región. Y finalmente, hicimos entrevistas a pacientes en 2 patologías, cáncer de seno y artritis reumatoide, que son patologías de alta prevalencia en la región, que son patologías que permiten ilustrar muy bien cuál es la experiencia de los pacientes respecto de su reacción frente a los síntomas, el diagnóstico de la enfermedad
y frente a la alternativa que les ofrece un tratamiento innovador, considerando las expectativas de calidad de vida y productividad, que es uno de los elementos claves en términos de ese impacto social y humano de la industria farmacéutica para los pacientes. A partir de esta información, el análisis incluye la contribución de los medicamentos innovadores y de la industria en la calidad de vida de las personas en los diferentes países en alcance, la evaluación de las dinámicas que exigen de una respuesta diferente de la industria en factores como el aumento de la expectativa de vida, el envejecimiento de la población, el crecimiento de la prevalencia de enfermedades crónicas de alto costo, la mayor densidad de población en los centros urbanos. Esta es una característica de Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones del mundo con mayor concentración en los centros urbanos y por lo tanto esas características de sedentarismo en la vida urbana, esas características de hábitos de consumo y de hábitos de vida generan una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y por lo tanto para la región es fundamental esta respuesta innovadora de la industria farmacéutica a esas necesidades de la salud de las personas. Adicionalmente, esta dinámica de nuevos tratamientos genera también un precio creciente de medicamentos para los sistemas de salud, por lo cual se requieren modelos de acceso innovadores y de financiamiento que permitan enfrentar los retos de igualar los estándares internacionales en la atención en salud. Y por último, el rol de la industria farmacéutica en estas dinámicas y su impacto en el beneficio de la sociedad, de las personas, de los pacientes y el entender cómo esta dinámica genera no solamente beneficios a nivel individual del paciente, sino también de su familia, que es la siguiente doliente de la enfermedad después del paciente, y al final la sociedad y todo el impacto en la productividad que tienen estas enfermedades de alto costo y en las alternativas que ofrece un tratamiento innovador para mejorar los impactos en ese sentido. Para entrar ya al contenido y las conclusiones del estudio, en primer lugar, entonces les voy a compartir los hallazgos en términos de impacto económico. Cuando analizamos el impacto económico, usamos dos indicadores. Esos indicadores, por una parte, son el valor agregado bruto de la industria a la economía, que como lo pueden ver se mide en su impacto directo, pero adicionalmente en el impacto indirecto que genera la industria alrededor de los bienes y servicios que demanda esa industria de otras industrias. En el caso de la industria farmacéutica, los proveedores de insumos, todos los elementos de logística, todos los insumos para el empaque de los medicamentos y en general toda la dinámica económica que se crea alrededor de esa industria como impacto indirecto y el impacto inducido entendido como el gasto y el consumo de los empleados de esa industria en la economía. En el impacto directo de la economía, de la industria farmacéutica para la economía, tenemos 21 billones de dólares en el caso de Latinoamérica y en el caso del impacto indirecto inducido, 16 billones de dólares adicionales, lo que en suma llega a cerca de 37 billones de dólares de impacto de la industria en los países de Latinoamérica. Esto significa que por cada dólar que genera la industria farmacéutica, se producen 75 centavos adicionales a la industria latinoamericana. Y por otro lado, el impacto del empleo, que también en nuestros países sí que es relevante en términos de la calidad de vida de las personas. En el caso de la industria farmacéutica en Latinoamérica se generan más de 252.000 empleos directos y por cada empleo directo de la industria se generan 1.65 empleos adicionales. Es decir, que se generan en otras industrias 417.000 empleos, un poco más, para un total de impacto de la industria farmacéutica en Latinoamérica en términos de empleo de cerca de 670.000 empleos. Ahora, en términos de hacer un comparativo de la contribución de la industria farmacéutica respecto de otras industrias, se seleccionaron varias industrias manufactureras y de innovación. En el caso de telecomunicaciones, una industria de mucha innovación, especialmente en los años recientes y que creo que todos hemos visto sus impactos
con todos los temas de la virtualidad, que además han acelerado en una medida significativa esos impactos de innovación en nuestras vidas. Dos industrias de consumo, que son uno de los motores claves del Producto Interno Bruto de los países, como son la de bebidas y la de vestido, y en el marco de estas industrias y su contribución al valor agregado bruto y al empleo, en la contribución de la industria farmacéutica. En el caso de la industria farmacéutica, su aporte al valor agregado bruto en Latinoamérica es del 0.7%. Es la de mayor contribución en este rubro la industria de telecomunicaciones con un 1.7%, y en el caso de la contribución al empleo es la de vestido la que tiene una mayor contribución con un 1.6% de contribución al empleo, mientras que la industria farmacéutica contribuye en el 0.2% del total de empleo de la región. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, no es la industria farmacéutica la que tiene mayor contribución en términos de valor agregado bruto a la economía y tampoco en términos de empleo, pero hay un tema a resaltar, y es que la industria farmacéutica tiene una contribución en términos de empleo por el valor del empleo de la industria farmacéutica, que es bastante mayor a las de las industrias con las que se realizó la comparación. Es una de las industrias con mayor compensación al empleo en las industrias manufactureras, y esto en términos de bienestar para las familias tiene un componente fundamental, dado que en términos generales un mayor salario significa mayor consumo. Como lo mencionaba hace un momento, es uno de los principales generadores el consumo del Producto Interno Bruto de un país. En Latinoamérica se estima que esa contribución del consumo al Producto Interno Bruto es aproximadamente del 70%, y en términos individuales de las personas, mejor calidad de vida, una capacidad de mayor ahorro y una mayor capacidad de movilidad social. También es un tema fundamental la movilidad social en el caso de los países de Latinoamérica, tanto para el trabajador como para su núcleo familiar, dado que, como sabemos, es una región en la que cerca del 25% de la población es considerada pobre. Otra de las áreas de impacto y que es muy relevante en términos de la industria de la salud es el impacto de la inversión en estudios clínicos. Para el año 2019 la industria invirtió más de $1 billón, beneficiando tanto a pacientes quienes reciben acceso a tratamientos innovadores y generando un impacto positivo para los sistemas de salud en términos de la reducción de costo, dado que el tratamiento innovador disminuye las complicaciones que implican las enfermedades para los pacientes, y en este sentido un menor costo de la atención de estos pacientes en el sistema de salud. Adicionalmente, los estudios clínicos tienen un impacto económico también, dado que alrededor de los mismos hay una cantidad de profesionales que se emplean en la realización y en las capacidades y la infraestructura para el desarrollo de estos estudios clínicos, y también toda la red hospitalaria de laboratorios, etcétera, que conforman industria alrededor de los estudios clínicos. En los últimos años se han realizado en Latinoamérica más de 7.000 estudios clínicos, siendo esta la mayor proporción de estudios clínicos realizados por la industria de investigación y desarrollo en la región, y para el año específico 2019 se realizaron más de 600 estudios clínicos. También es muy relevante la inversión extranjera de la industria, y esta en términos sobre todo de la capacidad de producción, en lo cual es intensiva y que impacta positivamente el empleo, la generación de conocimiento, el fortalecimiento de la cadena de suministro de medicamentos, que como pudimos ver durante la pandemia es un tema clave para dar respuesta sobre todo a situaciones de emergencia como la que se presentó alrededor del COVID-19, y la transferencia tecnológica, que también es fundamental para el desarrollo de los países. Entre 2017 y 2019 la industria invirtió un monto alrededor de
$95 millones en 15 plantas en la región, así como otras soluciones tecnológicas en países como podemos ver en el ejemplo, como México, Colombia, Brasil y Argentina. Ahora, en términos del impacto social y humano, que es una de las áreas de mayor relevancia, tenemos en primer lugar el impacto diferencial de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, como lo mencionaba anteriormente, en el empleo. De las compañías de la industria farmacéutica, varias son reconocidas por Top Employers Institute y Great Place to Work como los mejores empleadores a nivel global y en Latinoamérica. Y este reconocimiento se debe primordialmente al compromiso de la industria con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este es uno de los temas que pudimos ver con los ejecutivos que entrevistamos, lo que nos contaron de lo que hacen en materia de responsabilidad social corporativa, de lo que nos contaron en materia de sostenibilidad y de lo que nos compartieron en términos de los beneficios para sus empleados. Adicionalmente, estas políticas se alinean con los estándares de bienestar de la Organización Mundial para la Salud y las políticas relacionadas con diversidad e inclusión, que también son temas muy importantes para Latinoamérica. En términos de los beneficios que vimos, hay una cantidad grande de beneficios, pero quisiéramos resaltar dentro de esos que se alinean muy bien con los objetivos de sostenibilidad y de desarrollo de las Naciones Unidas y los estándares de la Organización Mundial para la Salud. Beneficios para la salud mental y física en temas como planes complementarios de salud o capacitación y programas de bienestar. Otro tema de altísimo impacto es el de balance de vida, especialmente en el bienestar de la familia, que permite a los empleados en esa flexibilidad, tiempo para los hijos, temas como salas de lactancia para las madres, jornadas más cortas de trabajo y trabajo flexible que benefician también la salud del colaborador. Y por último, la inversión en educación, la cual no solamente permite empleados más productivos y comprometidos con las compañías. Esto se evidencia dentro de uno de los estándares de rotación de la industria en los que la permanencia de los empleados está por encima de los 13 años en promedio, pero beneficios también para los hijos y el entorno cercano del trabajador, lo cual genera un efecto multiplicador en la posibilidad de un mejor ingreso, mayor movilidad social, y esa movilidad social es clave en el caso de Latinoamérica, en términos de lo que veíamos alrededor de las tasas altas de pobreza y que permite realmente el salir de la pobreza, el crecer en términos de impacto económico y crecimiento individual dentro de la región y sus países. En el mismo sentido, y como lo mencionaba hace un momento, las compañías de la industria están a la vanguardia en cuanto a sus políticas de diversidad, inclusión, equidad y balance de género. Uno de los temas a resaltar es que no solo se crean grupos de trabajo para el bienestar de personas que hacen parte de estas comunidades como veteranos, LGBT y afrodescendientes, sino que también las personas que en la organización ocupan posiciones de liderazgo, en muchos casos son parte de estos grupos minoritarios. Y cada vez y con mayor fuerza y presencia, las políticas de balance de género, como los programas de liderazgo para mujeres, la equidad en licencias de paternidad y maternidad, igualdad en contratación, y este último punto se ve reflejado en una mayor participación de mujeres en la industria, con un promedio de 57% en la región. Adicionalmente, la inversión en sostenibilidad y responsabilidad social y corporativa, y como lo mencionaba, el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por una parte con programas de promoción y prevención de salud, haciendo uso de las capacidades y posibilidades de la industria, alineados con las metas en salud y bienestar definidos en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los 10 principios de sostenibilidad empresarial de la Organización Mundial de la Salud, también con programas de sostenibilidad de impacto ambiental y educación, incluyendo iniciativas para reducir la contaminación, para disminuir el impacto de la operación y de la producción de la industria en temas medioambientales,
y el desarrollo de competencias en grupos y comunidades vulnerables. Y finalmente, con iniciativas y donaciones para enfrentar emergencias, como es el caso de la pandemia por COVID-19, en el que dentro del estudio identificamos que durante la pandemia se destinaron más de 50 millones de dólares para su atención y para la atención y el apoyo a las comunidades durante la emergencia, no solamente a través de la contribución directa de la industria, sino también a través de la motivación y el ofrecer plataformas a los empleados para que hagan donaciones voluntarias a esas comunidades y se genere también ese sentido de pertenencia y solidaridad. A continuación, una de las áreas de mayor impacto de la industria farmacéutica, y como les contaba al inicio, en términos del impacto de la calidad de vida para los pacientes gracias al tratamiento con medicamentos innovadores. Para este propósito se seleccionaron para el estudio 2 patologías de alto impacto en términos de calidad de vida para las personas, en términos de prevalencia y en términos de costos para el sistema de salud. En primer lugar, la artritis reumatoide, la cual padecen cerca de 6 millones de personas en los países de Latinoamérica, y el cáncer de seno, que causa más de 100.000 muertes por año. Estas dos patologías tienen una contribución importante de la industria farmacéutica, así como en muchas otras, con innovaciones que han revolucionado el tratamiento en los últimos años, mejorando la expectativa, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y su productividad. Esta mejora se ve en el caso de la artritis reumatoide en la menor severidad de los síntomas, como se mide con la tasa ACR20 y estudios que han demostrado este impacto, y menor dolor e inflamación en los pacientes que padecen la enfermedad. En el caso de ambas enfermedades, mayor tiempo para compartir con el ser querido e incremento en la productividad, mejorando la posibilidad de las personas de retornar a sus labores económicas y a sus labores productivas. Y en el caso del cáncer de seno, un 76% de años libres de eventos en el tratamiento combinado con medicamentos innovadores frente a un 56% del tratamiento convencional. Estos beneficios, como lo decía hace un momento, no solamente impactan la vida, la experiencia y las sensaciones de los pacientes, sino también, como les decía hace un momento, la de sus familias y cuidadores, que son los siguientes grupos principalmente impactados por las enfermedades que padecen sus seres queridos. Adicionalmente están los programas de pacientes que apoyan la consecución de los resultados esperados, esto a través del seguimiento y el aseguramiento de la administración correcta de la dosis indicada y fortaleciendo la adherencia de los pacientes al tratamiento, lo cual redunda en la efectividad para los pacientes, mejores resultados para ellos en términos de esos indicadores de calidad de vida, pero asimismo contribuyen a la reducción de costos para los sistemas de salud. Y por último, para cerrar este capítulo, el estudio explora el impacto de las vacunas en la calidad de vida. Y en primer lugar, pues digamos la prevención de más de 6 millones de muertes al año, un impacto gigantesco en la disminución de fallecimientos de niños y adultos y el consecuente ahorro de miles de millones de dólares en el tratamiento de enfermedades de alta complejidad. Pero adicionalmente algo que todos tenemos muy presente por la pandemia, por el COVID, y es el impacto que hemos vivido en el regreso a la actividad económica, a la vida normal, a la escolaridad presencial que tanto impacto tiene en el desarrollo de nuestros niños y el acelerar la dinámica de recuperación económica, en especial en nuestros países que han sido de los más afectados, sobre todo en términos de pobreza, en términos de equidad, en términos de impacto de género, que son temas que veníamos sobrellevando y en los que veníamos mejorando los indicadores en la región y que la vacunación le da la posibilidad a Latinoamérica a volver a retomar el rumbo en ese camino que se venía recorriendo. Y finalmente, en nuestro último capítulo, las áreas para incrementar el valor de la industria farmacéutica. Este es un proceso de desarrollo en el que todavía vemos que hay oportunidades de mejora, en primer lugar, en inversión, en investigación y desarrollo,
en la cual, como hemos visto a lo largo de la presentación, es clave para incrementar el valor agregado de la industria y requiere de inversiones en temas como investigación clínica, transformación digital y la integración con la academia, el acceso a los servicios de salud, articulando esfuerzos con los sectores público y privado. De igual forma, importante, como lo mencionábamos hace un momento, el desarrollar modelos innovadores de financiamiento que permitan facilitar el acceso y promover el avance en la cobertura universal de medicamentos y el fortalecimiento de la regulación para garantizar procesos regulatorios simplificados y ágiles que permitan desarrollar metodologías más precisas para la evaluación de tecnologías en salud y crear campañas para divulgar los beneficios del uso de estas tecnologías innovadoras. La colaboración internacional en la pandemia también se ha evidenciado de forma importantísima la relevancia de la colaboración internacional para el acceso, para mejorar la salud, para fortalecer esas capacidades de los países en términos de investigación y desarrollo. Otra área es el fortalecimiento de la telemedicina, con sus ventajas del acceso para los pacientes, para facilitar el costo del acceso al tratamiento de las personas, para simplificar y facilitar el acceso sobre todo a la atención oportuna y al diagnóstico de la enfermedad y el consecuente reducción y optimización del costo para los sistemas de salud en la optimización de atención que sugiere en términos de facilidad de atención a los pacientes, en términos de descongestión de los centros de salud, entre otros. Un siguiente punto, el fortalecimiento de la cooperación con las asociaciones de pacientes y continuar creando conciencia sobre la importancia de la prevención, al tiempo que se incrementa la inversión en el desarrollo de dispositivos y tecnologías de diagnóstico temprano, con el gran impacto que tiene el diagnóstico temprano, tanto en las expectativas para el paciente como en el costo para los sistemas de salud. Y bueno, finalmente terminar con que, como hemos visto, son muchas las áreas en las que la industria en general y la industria farmacéutica de investigación y desarrollo generan impactos positivos en la economía y en la calidad de vida de las personas, pero también la importancia de seguir construyendo y fortaleciendo estas áreas que le van a permitir a la industria seguir evolucionando, invirtiendo e impactando y generando valor para todas las personas en nuestros países. Con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio sea de utilidad para ilustrar el impacto de la industria y que inspire a continuar fortaleciendo la colaboración, las inversiones y las prácticas que impactan favorablemente la calidad de vida de las personas en nuestros países. Y con esto, Rafael, te doy la palabra para continuar con la agenda de nuestro grupo. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio, y gracias por toda la información que nos has compartido. Creo que datos sumamente relevantes para todo el auditorio y una muy buena demostración del impacto positivo que tiene la industria, pero también de las cosas que podemos hacer a futuro. Como bien mencionaste durante tu presentación, temas de colaboración, temas de pacientes, temas en los que podemos traer a colación la pericia de la gente que nos está acompañando el día de hoy como panelistas. Creo que vamos a tener una muy buena oportunidad para entrar en más detalle de lo que presentaste durante la conversación que vamos a tener en el panel. Entonces, con eso me gustaría presentar a los panelistas que nos van a acompañar en el panel el día de hoy. Antes de presentarlos a ellos, simplemente recordar un poco las reglas para las preguntas. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas que nos hagan. La forma de hacer llegar a las preguntas es a través del chat, de la función de chat dentro de Zoom. Y bueno, además del buen Mauricio, que generosamente nos va a continuar acompañando durante el panel, también vamos a tener a Eva María Ruiz, que es fundadora y directora de LAPA, el Latin American Patients Academy. Eva María, gracias por acompañarnos. Y al doctor Andreas Seiter, que es Global Lead, Private Sector, Health, Nutrition and Population Global Practice del Banco Mundial. Andreas, thank you so much for joining us. Entonces, con eso vamos a entrar en el panel. Como mencioné, las preguntas se pueden hacer a través del chat. Y para ir comenzando, no sé si todavía no veo a Andreas. Andreas, te veo ya, perfecto.
Para hacerte la primera pregunta, I'm actually going to switch to English for a second to make the question for Andreas, and it actually has to do with public-private partnerships. And I think we've seen an evolution with respect to public-private partnerships in the health sector in Latin America. COVID, I think, accelerated that. And so, wanted to ask you, Andreas, from your perspective, can we expect these types of approaches to continue beyond the pandemic? And are there some lessons learned from the work that you at the World Bank have been doing in building public-private partnerships that you'd like to share with us? Yes, thank you, Rafa. And when we talk about public-private partnerships, there is the narrower definition of the PPP, which is kind of a co-investment between the public and the private sector. But I want to talk about a broader definition, which is basically any collaboration between public and private sector, in our case, for the benefit of universal health coverage. It's a topic that is very much growing in demand. I mean, most countries understand that you cannot actually be successful in achieving universal health coverage by the public sector alone. And though it's the issue is that in many countries, the public sector is not well equipped to actually partner with the private sector, although the private sector might be willing and ready to actually also make concessions. So we see this often that the government officials don't know even what to ask for. They don't have necessarily the laws in place and the regulations that enable them to properly collaborate with the private sector. And I think that might also be the case in some of the Latin American countries. I mean, I cannot speak to all the details, but when we're talking about the pharmaceutical regulation specifically, that we have been talking to governments about how to actually negotiate with the pharmaceutical industry about the access to more expensive medicines. We had a very interesting learning event yesterday. Unfortunately, there are no Latin American countries that have joined that, where we talked exactly about this issue. So how do you actually prepare for negotiations? What regulation do you need in place? What data do you need so that you can can assess, for example, how many breast cancer patients do you have in your country every year that fulfill these requirements in terms of their genetic expression and so on, so that certain treatments can work for them. Only then roughly what the budget impact is that you have from current treatment and that you could get with a new treatment. And then you have to basically, you can set the parameters for your negotiation. So that's an important area that we are trying to support in very practical ways by engaging with governments. We can talk to ministers of finance. They can encourage their Ministry of Health and their health insurance fund, just build up this capacity. And I think it's an area also where your industry can continue to provide support and provide some technical knowledge to your counterparts to just make them more competent as negotiators. And I think that can create also win-win solutions. Let me stop here. Great. No, thanks, Andreas. And perhaps as a further comment to what you were highlighting, one of the things, and I appreciate, I think we've got something like 130 participants in the webinar today, and we'll have more people who have a chance to look at this on the YouTube recording. And we've had the opportunity at FIFARMA to work with Andreas in partnership with some of the work that the World Bank is supporting. And one of the things that I've come to realize that oftentimes there are sort of very excellent best practices, but sometimes people get a little bit, sort of paralyzed because they've seen a model that is very sophisticated somewhere. And the reality is that, we actually have different mechanisms that can help people who are perhaps less sophisticated in terms of their ability to interact with the private sector. And so you don't always have to go to the most complex, data-intensive, administrative-intensive model. There are other models that we can benefit from where you actually can start, sort of building a win-win momentum without necessarily having to create something that is very resource-intensive. And Andreas and the team, I think, have done a great job with support of consultants like MSH and others in walking through with different governments, what are some of the areas in which you can have that public-private partnership come together. Voy a cambiar un segundito y en español, Eva María, gustazo en verte y
Fue un placer verte hace un par de semanas en Miami. Tú trabajas muy de cerca con la comunidad de pacientes en Latinoamérica y me encantaría escuchar un poco desde tu punto de vista cuál ha sido el impacto que has visto en esa comunidad a propósito de la innovación que las empresas de I+D traen a la región. Bueno, la primera cosa que podemos mirar, y hablando solamente de la pandemia, y primero que nada, muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias a todo tu equipo y a IQVIA por haber hecho este Zoom en la importancia y la participación, sobre todo de la industria, en diferentes acciones y en el impulso de la economía y en cómo se puede construir buenas sinergias para trabajar juntos. Lo hemos visto y creo que es importante también relevar eso, en el sentido de cómo hemos logrado trabajar junto con ustedes, junto con los actores de gobierno y junto con los pacientes para encontrar soluciones en este momento de crisis tan complejo, ¿no? La primera cosa que vimos era que los pacientes no podían llegar fácilmente a los hospitales para seguir tratamientos, por ejemplo, ¿no? Y mencionaron el tema de cáncer de mama y de artritis como parte del estudio. He leído el estudio, ha sido muy interesante mirarlo y sobre todo, bueno, hacer el zoom importante, ¿no? Yo creo que ahí también hemos visto algunas reflexiones y cómo tan rápidamente se ha respondido a las necesidades que se tenían en ese momento de crisis, ¿no? Pero eso no viene solamente de ahora, no es un tema de en este momento necesitamos para las vacunas los refrigeradores o las cámaras frigoríficas para poder tener un buen almacenamiento. Se respondió también proveyendo de medicamentos, se respondió ayudando a los profesionales de salud, se respondió dando información correcta, que también es importante porque teníamos un problema muy grave que era la desinformación. Y ahí la ciencia y sobre todo ustedes que tenían la información de primera mano ayudaron a que la población pudiera sentirse un poco más acompañada. Todos estábamos en crisis y en ese momento creo que también hemos visto ese apoyo. Algo que me encanta y debo mencionarlo siempre son los programas de apoyo que la industria tiene para mantener o para entender mejor las enfermedades crónicas, sobre todo con los pacientes, ¿no? Y mantener la adherencia a tratamientos y a contribuir a la mejora justamente del manejo de la enfermedad y costarle menos a los sistemas. Eso es algo que nunca lo pensamos así, no lo reconocemos así, pero también hay una labor detrás en estos programas de apoyo que hacen que los pacientes, sobre todo, puedan entender y costarle menos al sistema, ¿no? Tener el buen manejo. Otra cosa que me parece importante es en el tema de vacunas, ¿no? Lo hemos visto y la pandemia ha sido el mejor laboratorio para mirar el tema de la innovación, la rapidez con la cual han respondido frente a esto y la solución que se ha puesto en el mundo entero, no solamente en la región, gracias a, digamos, el trabajo de ustedes de innovación y desarrollo. Por supuesto, esto ha sido una colaboración no solamente de la industria, sino ha sido el gobierno, la academia y sobre todo también los pacientes para poder hacer que las cosas y que las respuestas se den y que podamos tener la vacuna, sobre todo, y la solución a este gran problema que hemos visto. Ahí hemos tenido como una súper imagen, ¿no? en un Zoom muy interesante, a ver la importancia no solamente de la generación de empleo, de la generación de una economía alternativa o al lado también, gracias a todo lo que se mueve, gracias a la industria farmacéutica, pero también hemos tenido la posibilidad de educar a la población en general en cómo se hace y cómo se hace la investigación clínica. Ahí también me gustaría resaltar lo bueno que tenemos. Yo lo veo desde la perspectiva de los pacientes, no trabajo para fortalecer las capacidades de ellos y me gusta que entiendan bien que también hay oportunidades que se dan, sobre todo, por ejemplo, cuando se hace investigación clínica, ¿no? Nuestra región es una de las regiones en donde es muy difícil hacer este tipo de procedimientos o procesos, pero se dan, ¿no? Y se dan bien, y cuando se dan bien, se dan oportunidades a los pacientes para poder alcanzar la innovación y poder tener mejor calidad de vida y entender también que hay enfermedades crónicas que pueden ser
menos complejas, menos complicadas, gracias a la investigación y a las nuevas terapias que estamos viendo. Entonces, para mí, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que valorar, hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Creo que una de las que estamos todavía en el proceso de aprendizaje es cómo colaborar correctamente todos juntos. Hemos aprendido que nuestra colaboración es importante, todos los actores y todas las patas de la mesa son importantes, y ahí creo que hay mucha más flexibilidad y apertura y oportunidad para poder seguir mirando posibilidades de seguir construyendo y mejorando pues la salud de la región, que no solamente le importa a los tomadores de decisión o a los que están en los gobiernos, nos importa a todos, porque si tenemos un entorno saludable, pues vamos a poder vivir más felices y nuestra calidad de vida se incrementará, y por supuesto el desarrollo de nuestros países también. Perfecto, muchas gracias, Eva María, y me encanta cómo subrayas el tema de colaboración, pero creo que es el tema de colaboración y capacitación, o sea, en el sentido, y creo que la misión que tienen ustedes en el Latin America Patient Academy es muy coherente con esa idea de que queremos que todos los actores en el sector salud estén presentes, pero que también tengan suficiente capacitación para que su voz pueda ser escuchada de forma correcta, ¿cierto? Y eso lo hemos visto durante la pandemia, en el tipo de colaboraciones que comentaste tú, que comentó Andreas, y creo que es un momento en que hay que aprovechar, es un momento en que la ciencia ha demostrado que verdaderamente se puede marcar una diferencia a través de la innovación y el desarrollo, pero también marcar una diferencia trabajando en conjunto, siempre con esa misión de tener los mejores resultados para los pacientes. Andreas, I see you've raised your hand. Yes, I did. I don't see any questions in the chat right now, so I just wanted to maybe ask a question myself, also to the IQVIA team. See, so what I'm missing a little bit in the chat is the question. So you bring out the positive impacts of the industry on the economy, on labor force, on the people that actually work for the industry, no? But I know that, you also have a lot of spending inefficiencies in the countries. You have judicialization of decision making in some places, no? Where basically the health system pays too high a price because there is no negotiated price in place in the country. No? We have so yesterday we heard from someone who was a former pricing executive that many companies of those that are represented here also, they already have global commitments to differential pricing, based on the GDP of the countries, which would benefit many of the countries in Latin America. There are solutions even for in-country differentiation of pricing that make medicines cheaper for example, if you have a treatment center in an area, in a low-income neighborhood, which is particularly focusing on the poorer patients, in some places, these people can get a lower price for an innovative medicine. And that is good examples that the industry globally has, and also in Latin America. I know this is happening in Brazil, for example. But it's not, I don't think it happens at the scale that it could happen. And so when you have a positive impact on the economy, on the other hand, every middle-class person who has to pay large bills for expensive medicines out of pocket is drifting further towards poverty. So that would be interesting also to look at and see, what are the secondary costs, and how far do you want to push this? The answer for me again is, where can we find the win-wins? Where can we actually increase efficiencies in the system, eliminate unnecessary spending, eliminate inadequate prescription? All areas, I think, which we need to look at when we want to have a more global view of the impact of this industry. And a great interest to us, because we are the organization that is trying to fight poverty. So I just wanted to put this out a little bit, so to make it not look all too bright and shiny, and saying there are other sides as well that need to be discussed. Thank you. Thank you, Andreas. I think that makes a lot of sense. I'm going to switch to Spanish to
told you more about it, en nuestros estudios en la región, y es uno de los componentes que precisamente identificábamos como las áreas de oportunidad para fortalecer la industria, es todo el esquema regulatorio, que hice énfasis respecto de procedimientos más ágiles para garantizar el acceso, pero también esos procedimientos tienen que ver con los modelos de control de precios. Son modelos que además han venido evolucionando y ganando terreno en la región. En Colombia, incluso desde que se lanzó hace unos 8 años, ha venido en constante evolución para incluir nuevas dinámicas. Otro de los temas en los que se ha avanzado mucho y en los que se ha venido trabajando en la región es en los modelos de salud basados en valor, para reconocer esos impactos no solamente que tiene el medicamento en términos de el costo para el sistema de salud, sino como lo veíamos en las conclusiones del estudio, en la productividad y en la calidad de vida, que al final terminan balanceando los costos que pagan los sistemas de salud por los medicamentos, y ahí también el gran reto de crear sistemas innovadores y modelos innovadores de financiamiento, ¿cierto? Tú lo mencionabas, Andreas, en términos de esos accesos para las poblaciones más pobres, cómo llegar a esas poblaciones en modelos que al final del día permiten obtener los recursos que en el largo plazo la economía termina recuperando por la productividad, por el menor costo del tratamiento, por el menor costo y el impacto para las familias, tanto a nivel individual como a nivel financiero para todo el sistema de salud. Y yo creo que en esa visión de largo plazo está el reto a ir modificando y generando esos modelos y esos esquemas innovadores. Y adicionalmente, creo, Andreas, frente al planteamiento, que otro de los temas retos tiene que ver con lo que mencionaba Eva María y con lo que también mencionó Rafael, en términos de la colaboración y la capacitación. Yo creo que es fundamental que podamos hacer y generar esos espacios de compartir conocimiento que permitan alinear en esas prácticas que realmente permiten avanzar en términos de esos elementos de acceso y cobertura que son tan importantes. Mauricio, tal vez dándole seguimiento un poco a lo que acabas de comentar, y hemos recibido una pregunta de Violeta Villar en el chat, y es respecto a los medicamentos falsificados, ¿cierto? Y el impacto que tienen sobre la economía. ¿Tienes algún comentario sobre el impacto que pueden tener sobre la salud de los pacientes y el impacto en la economía? Bueno, pues Rafael, creo que como lo menciona Violeta, es un área de altísimo impacto. Es una problemática recurrente en los países de Latinoamérica, y es un tema en el que creo que también caben esfuerzos regulatorios para controlar una circunstancia que afecta no solamente la efectividad de los medicamentos, sino también los efectos adversos, ¿no?, que tienen esos medicamentos para la economía, y adicionalmente pues la fuga de todos los temas relacionados con el impacto económico que no tienen estas economías ¿cómo se llama?, de la ilegalidad, que no generan, digamos, el tema impositivo, digamos, toda la articulación alrededor del sistema de salud, y que escapan todos los controles para asegurar la calidad del medicamento y para asegurar el impacto positivo en las personas. Creo que ese es uno de las áreas de altísima relevancia en términos de control y esfuerzo regulatorio. No, completamente de acuerdo contigo. El tema de farmacovigilancia es sumamente clave. Eva María, te paso la palabra. Sí, yo tenía un comentario respecto de esto, de los medicamentos falsificados y del gran problema que tenemos en nuestra región. Más allá de los medicamentos falsificados, tenemos medicamentos subestándar, que no cumplen con los estándares, y que también es otro problema que tenemos, y es muy grave porque nuestras regulaciones y nuestras revisiones y las prácticas de manufactura no se revisan correctamente, y en nuestros países desafortunadamente no tenemos
esa alta vigilancia que permita justamente la credibilidad de los medicamentos y que mucha gente no cree en los medicamentos genéricos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos drogas subestándar y ahí también se incrementa el gasto de bolsillo por la falta de credibilidad de los usuarios en este tema, ¿no? Creo que ahí también tenemos un trabajo grande para hacer y también es una colaboración una vez más y una educación y una capacitación porque pues tenemos que copiar lo bueno de los países de alta vigilancia en donde no se permite que haya circulación de drogas subestándar y que no hay, o sea que todo lo que hay tiene calidad y entonces no tenemos ninguna preocupación cuando nos dan el producto A o el producto B. Completamente de acuerdo contigo y creo que es una de las cosas en las que nos esforzamos en conjunto con los grupos de asociaciones de pacientes a través de la industria, a través de impulsos con grupos multilaterales como el Banco Mundial, y es mantener esos altos estándares de regulación, porque al fin y al cabo queremos que haya buenos resultados y no necesariamente se van a conseguir con medicamentos falsificados. Voy a pasar a, ya nos están empezando a llegar más preguntas a través del chat. Acabo de ver una que va para Andreas. Andreas, I'm going to, it's in English, and it comes from Héctor Castro, who a couple of us know. The question is, what do you think could be the role of the bank in the upcoming years to help advance regional capacities around, real-world data, real-world evidence platforms and regulation? Yeah, so I mean, I wouldn't think necessarily that the bank is the lead actor in it, but I see we have at least some level of a work program currently and some engagement in some countries where we have started with government and regulators to identify these areas that already have been mentioned for capacity building. And that would be, that's an area that goes more into the regulatory side. I think if the demand is there, I would guess that our team is interested in taking this up. We are doing regulatory work, but in other continents, regulatory capacity building. And then also, as we don't have the depth of the technical expertise, as you know, in particular, when you look at regulatory science and regulatory science applied to new medicines, it's a very fast-moving area. So what we usually do is that we either partner with a technical agency, that would be PAHO in your case, or also with leading universities on the continent, or think tanks that are active in this area. So I could imagine a kind of advisory package in this area if there's interest in collaborating on this between FIFARMA and maybe also the patient organizations and the World Bank. I would be open for discussions. Great, no, thanks. And I think that again, it goes back to something that I mentioned that has been mentioned a little bit earlier, which is the sophistication with which the systems are able to allocate resources, right? And so to the extent that you have more real-world data, more real-world evidence, those decision makers, those stakeholders that have to allocate resources are in a better position to make sure that those resources are being utilized in the way that is most effective. Tengo otra pregunta que es tal vez un poco para Mauricio, y es, ¿sabes si existen algunas estadísticas de recaídas por la utilización de medicamentos que no cumplan con los estándares? ¿Es algo que han visto ustedes en IQVIA? No, Rafael, realmente estaba viendo la pregunta y no recuerdo en este momento que tengamos alguna estadística en ese sentido. Digamos, por supuesto, hay muchos impactos, como lo mencionaba hace un momento, pero que tenga presente alguna estadística reciente o un estudio que se haya realizado que yo tenga en este momento presente, no lo recuerdo. Sí, nosotros lo hemos visto, como dije al principio, desde el punto de vista de farmacovigilancia. Una de las cosas que sucede y que es tal vez un poco más detalle técnico de lo que le interesa al auditorio, pero vale la pena mencionarlo, es que cuando hay medicamentos que son falsificados o subestándar, muchas veces las autoridades regulatorias no están en condiciones de darle seguimiento a esas inquietudes, y entonces buscan a las casas farmacéuticas que no tienen nada que ver con ese medicamento falsificado, pero que pueden
darle seguimiento porque tienen sistemas de control y de seguimiento con los pacientes y entonces terminan de forma voluntaria corrigiendo algunas de los malos resultados que suceden como resultado de estas falsificaciones o medicamentos subestándares. Entonces termina siendo una situación interesante y algo incómoda donde termina siendo la casa farmacéutica que tiene el producto correcto, tratando de corregir algo que sucede dentro de un país o dentro de una comunidad porque no se ha utilizado el medicamento correcto. Yo creo que, Eva María, tú has visto ejemplos de eso en ocasiones anteriores, estoy seguro. Sí, bueno, efectivamente, en nuestros sistemas de vigilancia y de farmacovigilancia en los países, no todos están muy bien implementados y desafortunadamente no hay suficiente infraestructura o personal que pueda hacer el seguimiento correspondiente y que pueda responder a tiempo de los procesos o de las fallas que hay que se pueden encontrar. Se demoran mucho o a veces no se usan correctamente y no se dan las señales de alerta. Entonces toca a quien tiene el producto, digamos, original o en algunos casos la industria a hacer su propio proceso de farmacovigilancia, ¿no? Entonces, lo que sí habíamos tratado de trabajar es justamente eso, tratar de mejorar la capacidad que tenían los gobiernos para poder tener sistemas de farmacovigilancia bien implementados y que esto nos ayude a garantizar justamente la calidad de todos los productos que se puedan tener y tener un seguimiento y una buena trazabilidad. Como nuestros sistemas no están interconectados, es muy difícil que cualquiera de las cadenas finales que tendría que hacer el proceso de farmacovigilancia se conecte. Y entonces es ahí donde encontramos mucho tiempo y mucho atraso en dar las señales de alerta y a veces es demasiado tarde, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que mirar. No tenemos una estadística grande justamente porque hay falta de evidencia, hay falta de información, pero creo que es un tema que tenemos que seguir de frente y seguir trabajando para seguir educando y seguir, sobre todo, poniendo esto como un problema importante en el tema regulatorio y en el tema que se tiene que ver desde los gobiernos, ¿no? Y voy a darle la palabra a Andreas en un segundo, pero un comentario que quisiera hacer en el tema de farmacovigilancia. Cuando hablamos de la utilización de recursos en los entes reguladores, o sea, hay una serie de actividades que un ente regulador dentro de un país, sobre todo países pequeños donde hay presupuestos menores, que pueden utilizar y pueden apalancar. Entonces nosotros, por ejemplo, impulsamos mucho el concepto de reliance en inglés, el concepto de contar con los estándares internacionales de algunas de las agencias regulatorias más grandes, como podría ser Anvisa o como podría ser el US Food and Drug Administration o el European Medicines Agency, y redireccionar recursos que en vez de duplicar algunos de los esfuerzos que se llevan a cabo en esas agencias, pueden ser utilizados para temas que son extremadamente locales, como puede ser el tema de farmacovigilancia que señala Eva María. Andreas. Yes, I wanted to also talk about this issue of falsified medicines. There was a question in the Q&A. I saw that how can a patient identify fake medicine? And the answer is it's not easy. Sometimes the fakes are bad, so that there's a typo on the package insert or on the package itself, or you can see that the quality of the medicine is not good. It's it doesn't look nice like an original package, but in many cases you cannot identify, not even the doctor can identify or the pharmacist without actually testing the medicine. So I think the solution is more, and Eva Maria, you just mentioned traceability. So that's something that we are hoping that we can promote over the next years, and having here basically FIPHARMA in this meeting. So you as an association, you can also push for track and trace standards. The European Union, I think, is doing that. I think Turkey is doing that. And we are developing, I'm part of a steering group for COVID vaccine verification and traceability system that is meant to also in the future, it's something that you can build on and you can apply to other medicines as well. So if you're interested, I can connect you to that. I mean, it's going to be a long-term investment. It requires serialization of the products that you're doing, or at least some sort of recognizable barcode.
and some investments at the country level. Because if you create a supply chain where the patient can trust that the pharmacy where they get the medicine is part of that track and trace system and has verified that the product that they have on the shelf is the real product, then at least you can avoid, you don't buy it in the street market, you go to this place and you have an original product. So that is my answer to this question. Yeah, no, that makes sense, and that is in keeping with a project that we have at FIFARMA called Vigilantia, that talks about some of these issues, and so I appreciate that. I wanted to go to another question on the chat. Mauricio, esta pregunta era para ti, la tengo que encontrar de nuevo en el chat, pero aquí está. ¿Cuándo podremos tener más data relativa al 2020, 2021? Porque mucha de la información obviamente es del 19, que es antes de la pandemia. Bueno, Rafael, normalmente, como lo comenté en la presentación, la información que nosotros utilizamos viene de distintas fuentes. En IQVIA y en nuestras propias fuentes tenemos siempre información actualizada. Nuestros últimos datos son normalmente de un mes anterior respecto de los diferentes mercados. Sin embargo, mucha de la información que ustedes vieron en el estudio viene de fuentes como el Banco Mundial, como los departamentos de estadística de cada uno de los países, y esos diferentes países normalmente publican información semestral y es muy probable que la información del año 2020 esté generándose a mediados del año 2021. Entonces, digamos, nosotros siempre estamos como muy pendientes de las actualizaciones de esa información para incorporarla en los datos más recientes a nuestro estudio y por lo tanto, pues lo que podríamos esperar es que la información actualizada del año 2020 se empiece a generar durante estos 6 meses que han pasado a partir de junio de 2021. Perfecto, ¿no? Gracias Mauricio. Y en el contexto del estudio, y regresando un poco a la información que nos compartiste, creo que una de las grandes inquietudes que surge de la conversación es cómo empezamos a cambiar un poco la perspectiva, y parte de lo que demostraron ustedes con la información que recopilaron a través de IQVIA es que en muchos sentidos la salud es una inversión y no necesariamente un costo. Entonces, tal vez me gustaría pasarle esa pregunta a Andreas. Andreas, what should we be doing as a healthcare system to invest more in health after the economic crisis? But how do we also make sure that key stakeholders see healthcare as an investment and perhaps more than just a cost line item? Yeah, I think you need to show the data and the trade-offs. No? I mean, that's what health technology assessment is about, and economic impact assessment. So, I mean, there's when I look at from the Minister of Finance perspective, that's kind of our main counterpart in the country. There's many things when you sit down with them where they want to invest. Yeah, infrastructure, big thing here in the US these days. Yeah. Build roads, build bridges, build broadband. That is investment into economy. That creates jobs, connects remote communities better with the market. So there's competing things to invest in. And I think within the broader societal dialogue, you have to position health and these parts of health investment, which are no-brainers. No? So anything that goes, for example, vaccines, is a no-brainer because the cost benefit of a vaccine is huge. No? Then I think investing into eliminating waste, telemedicine can, if done right, can be very cost effective and can eliminate costs that are created by unnecessary travel. It can improve the quality by connecting people immediately with the more competent part of the medical system. So that's, I think, in that context, that's a discussion that has to happen. No? Great, thanks. Y eso me lleva a una de las preguntas que está aquí en el chat de parte de Rosa Quije, y se la hago a Mauricio y a María. Andreas estaba mencionando el tema de telemedicina, la inversión en telemedicina. Rosa pregunta que ella quisiera conocer el cálculo de inversión para reducir la brecha actual, tanto en tecnología, capacitación, etcétera, así como el impacto positivo en reducción de costos, cobertura y calidad de atención al utilizar la telemedicina. ¿Comentarios de parte de ustedes?
Adelante, Eva María. Con el tema de la telemedicina, creo que nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden resolver sin necesidad de llegar al centro de salud o al establecimiento de salud, ¿no? Eso nos ha enseñado a que tenemos que ser un poco más conscientes y ha reducido el número de emergencias o de visitas de urgencia en los hospitales. Eso también ha traído como ha dejado de tener ese como cuello de botella que tenía antes el servicio de salud al atender urgencias o emergencias innecesarias por falta de información y por falta de educación. Ahí tenemos que trabajar muchísimo el tema de la alfabetización en salud, de tal suerte que quien vaya a utilizar el tema de la telemedicina y todos los recursos digitales que vayamos a tener, entienda cómo utilizarlos, cómo van a servir en su favor y cómo también van a servir para beneficiar y mejorar la capacidad de servicio de los sistemas, ¿no? Para mí, esta época en la que hemos empezado a utilizar teléfonos inteligentes y los pacientes han empezado a tener esas consultas que al principio no confiaban en ellas, yo creo que eso nos ha enseñado muchísimo. Sin embargo, tenemos todavía la brecha, ¿no? De la cual habla quien hace la pregunta, la brecha digital y la brecha tecnológica que tenemos que alcanzar, ¿no? Estamos en un problema porque hay una desalfabetización digital todavía, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que resolver, que no le compete solamente al sector salud, sino que es más de todos los sectores y sobre todo de la infraestructura que tenemos en nuestros países. Teníamos disponibles los servicios, pero la población no podía acceder a ellos, ¿no? Y eso ha sido un problema que hemos visto claramente. Había mucha gente que tenía el teléfono pero no tenía internet. Había gente que no sabía utilizarlo, que no sabía conectarse. Entonces todavía estamos en este comprender este nuevo salto. Creo que hemos avanzado muchísimo, pero una vez más hay que hacer más inversión en estos temas, educar un poco más a la población y a los usuarios y a quienes están proveyendo servicios de salud para poder utilizar estas nuevas tecnologías y estos nuevos servicios y adaptarlos a las poblaciones a las cuales se van a entregar. Desafortunadamente estamos usando los servicios que se usan en algunos países igual, ¿no? Y en nuestros países se tiene que adaptar a cultura, se tiene que adaptar al lenguaje, a idioma, a idiosincrasia y un poco también a determinantes sociales que van a hacer que estos servicios reduzcan muchísimo el colapso de los sistemas de salud y ayuden a las personas a no tener que transportarse, que viajar y que alcanzar, como bien decía Rafael, a mejores expertos y también Andrés, ¿no? A mejores expertos o personas que están más capacitadas para atender sus problemas de salud. Perfecto. Mauricio. Gracias, Eva María. Rafael, recientemente compartíamos con nuestros clientes y con nuestras audiencias del sector salud un webinar en el que conversábamos de cómo el COVID ha cambiado estas dinámicas y uno de esos frentes es el de telemedicina. Y yo, frente a los temas que hemos visto, complementaría, Eva María, con lo que mencionas, que el tema de capacitación es fundamental en términos de cultura para el paciente, de llegarle, digamos, con el conocimiento y el empoderamiento alrededor de todas esas herramientas que le está entregando actualmente el sistema de salud, pero también para los profesionales de salud, porque es que la interacción en medios digitales requiere también de competencias diferentes para el profesional en atención, ¿cierto? No es lo mismo la cercanía que se logra y la confianza con el paciente cuando la atención es presencial que cuando es digital. Y para eso hay conocimiento y hay técnicas que se tienen que desarrollar para llegar con esa misma confianza, con esa misma calidad de servicio al paciente. Otra de las áreas que vemos que es súper importante es el complemento de la telemedicina con llevar el hospital a la casa, ¿no? Es decir, cómo complemento esa atención de la telemedicina con atención domiciliaria para facilitarle al paciente el acceso, para disminuir esos impactos relacionados con la congestión y las problemáticas alrededor de el tener que movilizar el paciente al centro de atención en salud. Y cada vez
más tecnologías que permiten esa movilidad de la atención en salud al domicilio del paciente, que además tiene unos efectos importantísimos en términos de la salud, la recuperación y el resultado para el paciente, pero que requiere inversiones en nuestros países súper significativas. Y mencionabas, Eva María, también que no es un esfuerzo exclusivo del sector salud y tenemos todavía en nuestros países una gran brecha en términos de acceso digital para nuestra población, ¿no? No solamente lo hemos evidenciado durante la pandemia en los temas relacionados con salud, sino también en los temas relacionados con educación y la brecha que hay entre el acceso a la tecnología para una cantidad de población vulnerable, sobre todo esa que mencionábamos, que está en situación de pobreza y que tiene que ser un esfuerzo importantísimo del sector público, del gobierno, pero también del sector privado para llegar y mejorar las posibilidades de esas personas. Creo que nos hemos olvidado de algo que también es importante, que es el aspecto regulatorio, ¿no? Que esto no se puede hacer si no tiene un marco regulatorio detrás que pueda diferenciar y que pueda sobre todo ayudar tanto al proveedor como al paciente a entender bien en qué situaciones se puede y no se puede y cómo se comparten los datos y todo eso también. Sí, y creo que ahí la pandemia sirvió como catalista, ¿cierto? O sea, cuando había un desfase entre lo que permitían las regulaciones y la realidad que se tuvo que vivir cuando se empieza la cuarentena y están pacientes encerrados. Y entonces la idea es cómo podemos aprovechar ese impulso que existe, ¿cierto? Esa dinámica que existe en este momento para actualizar las regulaciones y asegurarnos de que estamos haciendo, al igual que lo comentamos con el tema de los medicamentos falsificados. O sea, queremos aprovechar los recursos de la mejor manera posible, pero también tener un respaldo regulatorio que proteja a los pacientes y que al final termine dando buenos resultados para todos. O sea, creo que es un tema que vamos a seguir comentando y cuando hablamos del sector salud, Mauricio, creo que bien lo estabas mencionando, el sector salud no solamente es típicamente lo que pensamos, el ministro de Salud, el ente regulatorio, el ente pagador, el hospital, sino que también va a empezar a incluir empresas de telecomunicaciones, va a empezar a incluir otros proveedores de servicio en la medida en que vamos a tener una transformación digital en el tema de salud. Una pregunta que teníamos todavía pendiente de parte de Andrés Quintero y tal vez me gustaría tener la perspectiva de ustedes, es otro reto de la industria, es la desinformación asociada sobre todo a un discurso antivacunas y cómo combatir ese tema. Sé que aquí hay algunas opiniones al respecto, tal vez Eva María, te paso la palabra a ti primero. Bueno, producto de este problema de la infodemia, nosotros desde el APA hicimos una caja de herramientas, ¿no? Para los pacientes, para poder identificar un poco y también entender bien que estamos en un mundo en el que tenemos información de más y hay que saber reconocer la buena de la mala y sobre todo entender que hay mucho pasando, pero que eso no tiene que tomarse sobre todo para el tema de las vacunas, ¿no? En el tema de las vacunas hemos tenido una cantidad impresionante, ¿no? de desinformación y desafortunadamente todavía seguimos con ese problema y hay un porcentaje de la población bastante grande, inclusive en países donde hay muy buen nivel de educación, que no tienen como la confianza suficiente para el tema de las vacunas. Y esto tenemos que seguir trabajando en el sentido de entender de dónde viene la información, buscar la información de buena fuente, no fiarse de lo que dice Yahoo, de lo que dice el Internet, porque bueno, el Internet es el mejor diccionario para muchas cosas, pero sobre todo para el tema salud, no siempre tiene todas las respuestas. Entonces, siempre buscar las respuestas acertadas de las buenas fuentes, escuchar las noticias también de fuentes que sean certificadas y que puedan dar la buena información y que pues sepamos que si no estuviéramos en una campaña tan grande para tener acceso a las vacunas, entonces es decir, no estamos locos para hacer eso, ¿no? Es eso que hay que comprender. No puede ser que en todo, en este país, yo hablo aquí en Estados Unidos, en este país, pues tenemos un impulso a que todo el mundo vaya a vacunarse. Desafortunadamente
desafortunadamente en nuestros países no tenemos disponibilidad suficiente de vacunas, no nos podemos vacunar todos porque tenemos todavía estos gaps, ¿no? Pero yo creo que ahí también tenemos que educar a la población, tenemos que educar a la población a que escuche a sus autoridades y que las autoridades también brinden la información que corresponde, que dice la ciencia, basada en evidencia y no basada en lo que popularmente escuchamos a veces y que puede causar problemas a poblaciones enteras, ¿no? Perfecto. Andreas, any thoughts on this? Yes, I mean, not very conventional thoughts. I mean, the conventional things are the obvious ones, but I'm thinking, you know, everybody's glued to the TV, no, after work and so on. You could have something like a news show. I mean, for those that watch the US TV, you know that people like Trevor Noah and so on, they have a very, very high audience, but you need to also find the news shows that target the people who are not watching those same news shows that we as individuals might prefer. And then I would just see that you bring up the rumor of the day and you actually spell it out on TV, and you have maybe a panel where you have 2 or 3 people from different backgrounds discuss it and demystify it. So not the authority figure, not the professor, the scientist, because they don't have credibility with everybody. No? Just use some common sense people and you know, and take it a little bit. Don't make it too heavy, too scientific. Do it a little light. I understand that people fall for rumors. It's very difficult to trust the authorities today. They are not all doing good for us, and you know that governments. To some extent are in the hands of special interests of groups with big money. So if you're not one of the big money people and you're out there somewhere in the country, you have a reason to not trust everything that's coming from the authorities. So it's not the mistrust is not irrational, although the specific rumors that are going around are irrational. No, that's fair. Mauricio, any comments? Rafael, estaba pensando que así como en otras áreas de divulgación y campañas de información, veo un reto importante para los gobiernos, para la industria farmacéutica y para las asociaciones de ser más agresivos en esa llegada al público, por así decirlo, en las campañas de prevención, ¿no? Hemos visto dinámicas, digamos, mucho más fuertes, por ejemplo, en la combinación de alcohol y conducción. Hemos visto campañas muy fuertes en términos, por ejemplo, del tabaquismo. Creo que aquí en prevención, con el impacto que tiene, con la evidencia que hay espacio para ser más agresivo, para buscar campañas de comunicación que contrarresten esa desinformación que ronda tanto y que, como lo mencionaba Eva María, es un tema crítico hoy. Entonces creo que hay espacio para ponerse el reto y ser más agresivo en esa llegada con mensajes contundentes a la población. No, completamente de acuerdo contigo, y creo que tenemos como participante el día de hoy a un buen amigo, Álvaro Maldonado, que es de IFI, que es la asociación en Ecuador, y en Ecuador hicieron exactamente lo que mencionas, Mauricio, o sea, un compromiso total de parte de todos los actores relevantes en el sector, no solamente la industria, sino que el mundo político, el mundo empresarial, y lograron aumentar a cifras muy significativas el porcentaje de la población que estaba vacunado, porque había ese compromiso donde todos se juntaron a hacerlo, y creo que lo que señala Andreas tiene mucho sentido. O sea, no solamente es asegurarnos de que la conversación esté llevándose a cabo con aquellos que están de acuerdo, pero también con aquellos que están en desacuerdo, y poder traerlos a la mesa y poder tener esa conversación. Como siempre sucede en estos webinarios, de repente nos encontramos con que quedan solamente un par de minutos. Les agradecemos muchísimo la participación a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sé que no logramos contestar todas las preguntas, pero si hay alguna pregunta que quisieran darle seguimiento, vamos a poner una lámina en un instante con la dirección de María Alejandra de Guzmán, que es la directora de comunicaciones de FIFARMA, y se la pueden hacer llegar a ella y podemos darle seguimiento con nuestros panelistas. Pero bueno, no me queda más que agradecerles a todos por la participación. Es importante señalar que esta grabación
va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en los 3 idiomas, que lo pueden ver en español, en inglés y en portugués. La página de web de FIFARMA va a tener también disponible esta tarde las presentaciones que se compartieron el día de hoy, los detalles del estudio completo y las infografías relevantes de lo que ha generado IQVIA. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Florencia Davel, que es nuestra chair en FIFARMA, que siempre nos respalda muchísimo, y Mauricio, Eva, Andreas, mil gracias por la participación en el panel. Creo que hemos compartido información sumamente interesante. Y antes de cerrar, no sé, Florencia, si te paso la palabra si tienes algún comentario adicional. Gracias Rafael. Bueno, desde mi lado agradecer a los panelistas, realmente un panel de lujo. Gracias Mauricio por la presentación de IQVIA. Y destaco mi reconocimiento al equipo de Access and Innovation por generar esta iniciativa de gran valor para todos los que conformamos la industria farmacéutica y la salud, ¿no? Así que muchas gracias a todos y como decía Rafael, esta información está disponible y al alcance de toda la población y para que podamos discutir en futuras oportunidades. Muchas gracias. Perfecto, pues gracias a todos y con eso damos por concluido el webinario y seguiremos en contacto y desde FIFARMA seguiremos creando espacios de diálogo y conversación, todos en pro de sistemas de salud sostenibles y los mejores resultados para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.